Muchas gracias por la invitación. Es un honor realmente ser presentadora del libro de Memorial Mochica de Antón Vallemar. He preparado acá un escrito. Bueno, dicho sea de paso que Antón lo acabo de conocer en forma personal. Somos amigos Face, como todo el mundo tenemos, y ahora he tenido el placer de conocerlo. Un gusto, Antón. Voy a leer Memorial Mochica y los designios del creador. Un huaca erótico de la cultura moche, civilización que existió en el norte del Perú en los siglos II y VIII después de Cristo, puede causar hasta hoy curiosidad, asombro e inquietud. Su peculiar forma de la pieza cerámica es interpretada de diversas maneras. Una de ellas es el inicio de la vida, la fecundación, que se hace mediante la unión carnal de un hombre y una mujer. En la cosmovisión andina, la tierra es la madre o Pachamama. La mujer es también la madre o la mamá. Los alfareros moches representaban con arcilla, tierra, el acto de fecundar a una mujer. Esta representación era como un ritual, como una ofrenda a las deidades que perenizaban el círculo de la vida, tanto por el nacimiento de una niña o un niño, o como la germinación de la semilla que sembró el labrador. El acto sexual, representado en sus vasijas, era una manera de invocar a la lluvia, a la buena cosecha, a la sexualidad, la espiritualidad y a la vida. Un huaca erótico que desde que fue hecho hace cientos de años por el artista hasta la actualidad nos convoca en un círculo de fuego y de vida para hablar sobre él, ya sea en el aspecto antropológico, religioso o literario. Como hoy, en esta sala, donde hemos sido convocados para referirnos a la micronovela Memorial Mochica de Antón Vallemar, que tiene una fuerza creativa vital que nos reafirma quiénes son nuestros ancestros y cuál es nuestra cultura. Antón Vallemar escribe con prosa ágil y hace gala del dominio del lenguaje. Sus frases tienen un poder evocador que crea una película que sucede en la mente del lector. Además, usa referencias de la historia que enriquecen la micronovela. Este es un viaje fantástico a través de la magia, la imaginación y el tiempo. La micronovela Memorial Mochica está escrita con claridad, narra con inteligente pulso narrativa una historia de amor ambientada en una época virreinal y que remata con una vuelta de tuerca que dejará una huella imperecedera. Gran logro de la narración. Tiene paisajes de muy bellas imágenes como la copulación carnal que se hace intenso, pleno y trasciende para perenizarlo en una cerámica mochica. Transita por el género erótico y fantástico que hace recordar a Borges en su cuento El Aleph, quien mezcla lo cotidiano con lo extraordinario. Pareciera iniciar de una manera sencilla, pero luego nos sumerge en la ficción con bibliotecas y espacios interminables, dimensiones y mundos paralelos, en un viaje a través del infinito y la complejidad humana. Antón Vallemar, igual, logra sumergirnos en un mundo mochica repleto de simbolismos, rituales, sacrificios y visiones antropológicas que nos pueden parecer desconocidas, mas esta realidad fantástica existe en los pueblos donde aún se realizan ciertas prácticas ancestrales, mágico-religiosas, para invocar a la lluvia, la buena cosecha, rituales de pago a la tierra, pago al Apu o otra deidad. En Memorial Mochica, el lector se ve inmerso en lo fantástico, la lógica se desvanece
y las fronteras entre la realidad y la ficción se desdibujan. Lo hace complejo y enriquece la experiencia lectora. El huaco erótico Mochica posee cualidades mágicas que traspasa todos los espacios y los tiempos. Transcurre en diversas épocas y fusiona el pasado, el presente y el futuro. El erotismo, la intencionalidad sexual puesta por el chamán artesano que hizo y ritualizó la pieza mochica desde el siglo II, perdura. Es la fuerza de su magia, su espíritu presente, su metafísica se ha impregnado de manera imperecedera en el huaco. Aquella persona que toca el huaco es como la fuerza del rayo se descargara en ella, una fuerza ilimitada que lo hará romper tabúes, prejuicios y en trance hará cumplir los designios del creador del huaco. Aún invocamos el nacimiento de nuestra descendencia para perpetuarnos como especie. Aún invocamos a la lluvia, a las deidades, para favorecer nuestra existencia. Igual como sucede en la micronovela de Antón Vallemar, que desafía los límites de nuestra percepción y nos sumerge en un mundo fascinante, donde el tiempo, el espacio y la realidad convergen en Memorial Mochica. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a presentar este texto de Antón Vallemar, Memorial Mochica. Mi nombre es Rodolfo Ibarra, gracias por estar aquí. Quisiera empezar diciendo que esta novela o micronovela, como lo denomina su autor, que por cierto es el avatar o seudónimo de Elí de la Cruz, trata sobre los amoríos o escarceos en la época de la colonia, ¿no? Entre un científico francés llamado Jacques y la bella hija de un encomendero, visitador, que se llamaba Bárbara. Entonces en ese proceso se entrecruza pues la cultura moche, porque hay un traficante, una especie de vendedor de huacos, que le ofrece a este visitador estos elementos, y hay una especie de hechizo, ¿no? Que le dice si estos huacos son cogidos con las manos libres, puede ocasionar un hechizo, o sea, puede desatar una especie de euforia, de libido desenfrenado, ¿no? Y esto ocurre. Y entonces se desata el hechizo o la maldición, de la cual creo Rafael Inocente habló y dijo que en la anterior presentación que pude revisar en internet, que decía que pues en la época del pre-inca no existen maldiciones, ¿no? Las maldiciones son propias ya de las culturas occidentales. Pero a diferencia de las presentaciones pasadas que he podido revisar, y que han querido indagar en la cultura moche, me parece a mí que eso es un pretexto, que el autor ha usado como pretexto ese memorial mochica, los huacos, estos eróticos de la cultura que se desarrolló entre el siglo II y el siglo VII en la zona norte, ¿no? Trujillo, Chiclayo, ¿no? Para hablar de otra cosa, para hablarnos de una sexualidad de repente desenfrenada, ¿no? Para hablar de otros tópicos y no hablar de lo que parece que a Rafael Inocente, como investigador social, como biólogo, hubiera querido. O sea, que se hablara sobre la orfebrería, que se hablara sobre la ingeniería, la cultura moche y los aportes, dice Rafael, ¿no? Al mundo que ha dado la cultura moche, y no hablar sobre cuestión de los huacos eróticos, que ha sido mal usado o de repente tomado como pretexto por el señor alcalde del norte, ¿no? Que puso una escultura de 3 metros con un falo gigantesco, ¿no?
cosa que llamó la atención a mucha gente y viajaron a tomarse fotos y todo este asunto. A mí me interesa en todo caso no hablar tanto sobre la cultura moche, que lo podemos encontrar creo que en internet, o viajamos al norte, ¿no? Que viajamos seguido y hemos estado ahí en la Dama de Cao, la Señora de Cao, ¿no? El Señor de Zipán, hemos visitado estas ruinas, entre comillas, o centros arqueológicos, lo indagamos en forma directa. Pero lo más importante, creo, desde mi perspectiva, es el asunto del erotismo que trabaja Antón Vallemar y que se interseca con otros trabajos de otros pensadores occidentales, postulados, pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me llama la atención de que de alguna manera este pseudo hechizo que aparece aquí de los huacos que se pueden tocar con las manos desnudas y nos pueden desatar en nosotros una euforia, el diablo, digamos, ¿no? De que se hablaba en el siglo XVI, que era un demonio o íncubo, súcubo que nos sorprendía y no nos dejaba dormir las noches. La energía que hablaba Wilhelm Reich, por ejemplo, ¿no? en la Revolución Sexual, ¿no? Que es un libro básico y donde él plantea, Wilhelm Reich hablaba, en vez de hablar del hechizo, hablaba del hormón, ¿no? Él decía que cuando dos cuerpos se aman, cuando existe un hombre y una mujer que se aman realmente y tienen sexo, ocurría la liberación de una energía que se llamaba el hormón. Y él construye un aparato para capturar esa energía y que sirva, digamos, para usarlo en la salud, ¿no? Años después, Wilhelm Reich construye una pirámide y con unas dimensiones exactas y usa el hormón para tratar el cáncer, cosa que fue, digamos, vapuleado por los médicos tradicionales, se fue metido a la cárcel y bueno, se acabó el asunto, ¿no? Todavía tiene seguidores, Wilhelm Reich, por cierto. En el norte hay un doctor que se llama José Cabanillas, y lo digo porque acá está Blanca Gando, que no me va a dejar mentir. Y este doctor cree en esas teorías y además ha construido una pirámide en su casa en Barranca, que tiene un hueco y tiene una apertura hacia un sótano donde hay unas esculturas, unas cosas de ese tipo, y captura esa energía del hormón del cual nos hablaba Wilhelm Reich y del cual nos habla de repente este libro, de esa energía liberada, ¿no? Otros personajes que podrían relacionarse también con este memorial Mochica, podría decir incluso hasta el señor Rasputín, que era una especie de monje que aconsejaba a los reyes zaristas antes de la revolución rusa, ¿no es cierto? Que era un señor que medía 2 metros y que concentraba su energía de tal forma que dice que todas las mujeres caían rendidas a sus pies, ¿no? Incluidas las reinas, princesas, ¿no? Y entonces él esa energía la usaba para sanar personas, ¿no? Y hay una anécdota de la zarina Alejandra que tenía a su hijo enfermo y le pide a Rasputín que lo cure, ¿no? Se va muriendo y Rasputín se acerca y lo toca y el hijo se sana inmediatamente, ¿no? Entonces él refiere que hay una energía sexual que él la guardaba y lo usaba para sanar personas. Podría llamarse también ese hechizo del cual habla este memorial Mochica. Otras personalidades como Casanova en la literatura ya, digamos, más relacionado con lo que es las letras, este señor Giacomo Girolamo Casanova, ¿no es cierto?, que fue un aventurero, fue libertino, historiador, escritor, diplomático, jurista, violonchelista, filósofo y 1000 cosas más, y que escribiendo en italiano él decide escribir en francés, que es su obra cumbre, ¿no?, La memoria de Casanova, porque él decía que esa lengua era en ese tiempo, digamos, como el inglés ahora, ¿no?, la lengua que más hablaba y la que más lengua culta. Y simplemente decide porque él tenía pues toda la inteligencia y las capacidades para hacerlo, ¿no? Él también hablaba de esa energía, leía algunos textos que se recopilaron en una enciclopedia médica de color celeste, me recuerdo, que estaba en el consultorio de un médico llamado doctor Casquero Bao. Y ahí pude revisar esos textos de este señor Casanova, que hablaba también de eso mismo, de ese hechizo, ¿no?, de un conjuro, un hechizo que a él le hacía ser un hombre fuerte, teniendo relaciones íntimas con diversas mujeres, ¿no? Porque él llegó a contabilizar creo que 3.000 mujeres, una cosa
exagerada, y creo que el único que la ha superado es el bajista de Kiss, que dijo en una entrevista que había estado con 5.000 mujeres, ¿no? Más que incluso que Julio Iglesias. Entonces, llegando por esa línea, no quiero apartarme ni alejarme de este libro porque es interesante, porque es pretexto para otras cosas más, ¿no? Porque podemos revisar la cultura mochica, los huacos mismos, de las posiciones sexuales que aparecen en los mismos huacos, cosa que he visto en el norte en forma directa, y no tiene nada que envidiarle pues al Kama Sutra, ¿no? O a la Golden Sex, ¿no? Hay un libro, una enciclopedia, el libro de oro del sexo, editado en los años 50, ¿no? Entonces esto es también un reclamo, porque la cultura occidental entiende a la cultura preinca como una cosa menor, ¿no? O sea, las esculturas las artísticas de la cultura mochica, por ejemplo, hay como una especie de artesanía. Y sin embargo, creo que ahí sí se equivocan, no hay una especie de arte, es arte en sí, ¿no? Pero Occidente lo mira con esos ojos de artesanía. Siguiendo con la línea, quisiera hablar también de Osho, porque Osho fue uno de los grandes renovadores, digamos, de esta revolución sexual. Acordemos que él se llamaba Ragnesh. Y yo conocí a André Koiné, que era un gran peronista, y él me habló que conoció a Ragnesh, a Osho, cuando Osho se llamaba Ragnesh. Entonces el Ragnesh se reunía con la gente, tenía sus grupos, y él alentaba el sexo en masa, ¿no? Porque él decía que el sexo en masa liberaba una energía, y que cuando esa energía fluía, las enfermedades y todos los males se iban, ¿no? Y él estaba también en contra del trabajo, cosa que fue usado en su contra para hacerle denuncias en Estados Unidos, hacerle pagar impuestos que no debía y a la vez meterlo a la cárcel, ¿no? En la cárcel fue radiado, según cuenta, que él dormía por un solo lado, y toda esa parte donde él dormía le dio cáncer, y murió, ¿no? Entonces él creo yo que es uno de los grandes impulsores ya de las décadas 70, 80 hasta el día de su muerte, que fue en 1990. Fue acusado por miles de cosas más, ¿no? De acumular plata, tenía más de 100 carros Rolls Royce, tenía relojes Rolex en cantidades y dinero que a él no le interesaba. Sin embargo, lo que más le impulsaba a él era esta situación, este discurso de la sexualidad, que es, insisto, el tema principal del Memorial Mochica, y no tanto la cuestión cultural, creo que de los huacos eróticos, ¿no? Quiero también referirme, porque yo hace 30 años más o menos caminaba por Lima. En esos tiempos yo vivía en un templo, no así cual, pero un templo védico, y de pronto en el templo védico llegó un señor que se llama Joao Mogen, ¿no? Que venía del Brasil, había cometido no sé qué cosa el jefe Chorías en Brasil, y su familia, como tenían dinero, lo habían mandado a Perú a que vaya al templo donde yo estaba. Entonces era un hombre rubio, alto, de barba, ¿no? Y empezamos a caminar por Lima. ¿Por qué le cuento esto? Porque en ese tipo de caminábamos, salimos a la provincia, regresamos con otro amigo que era mi lugarteniente, que se llamaba Omar Flores. Él, a la hora que va a regresar a Brasil, se compra 15 huacos mochica en la avenida Bancay. Y cuando los va a sacar, cuando averigua cómo sacarlos, porque ahora se supone huacos de réplica, el Instituto Nacional de Cultura los tiene que visar, le dicen. O sea, había que llevar los huacos, yo le acompañé al Girón Angas, donde está el INC, dejar los huacos para que los visen, o sea, para que certifiquen que son huacos réplica y para que él los pueda sacar del país. Pero cosa curiosa, que cuando al segundo o tercer día que fuimos, yo lo acompañé, el Instituto Nacional de Cultura dijo que no podían salir esos huacos eróticos mochicos, no podían salir porque esos huacos eran auténticos, ¿no es cierto? Y a veces estaban envueltos en periódicos, así como los venden, pues, ¿no? En las calles, en la sierra, ¿no? Envueltos en periódicos, y no los podía sacar porque eran auténticos. Entonces, si yo pensando ahora en el libro, digo, de repente esta magia que nos muestra Antón Vallemar con tanta maestría, ¿no? Con tanta economía de lenguaje, ahora que se escribe mucho, él trata de poner lo preciso y lo exacto. Yo creo que me equivoqué en ese tiempo, de repente debí coger esos huacos con las manos desnudas, ¿no? A ver si se desataba pues ese hechizo del cual
nos habla Antón Vallemar. Obviamente en esa época tenía 20 años, no sé qué hubiera podido hacer con esta magia, pero en todo caso yo les recomiendo la lectura de este libro, porque Antón Vallemar no es nuevo, digamos, en la literatura. Él ha participado en diferentes talleres, incluso en uno, si no me recuerdo, con Gonzalo Portas, ¿no? Y Gonzalo me hablaba de él. Gonzalo ha fallecido hace un mes más o menos. Siempre me habló de Elí de la Cruz como uno de los puntuales, digamos, de este grupo, ¿no? de escritores nuevos. Y bueno, acá se comprueba su capacidad de economía del lenguaje, la concentración de los textos, es decir, cómo construir una novela corta sin escaparse de la línea central, ¿no? del amor que existe entre estas dos personas, la sexualidad que existe entre estas dos personas, el discurso que está detrás, porque también está detrás la Santa Inquisición, ¿no es cierto? Porque que le venden los bancos le dicen, no puedes mostrar mucho esto porque nos pueden atrapar, después condenar, después pueden quemar, qué sé yo, ¿no? Entonces ese trabajo que él ha tenido de investigar y de construir esta novela es plausible. Yo lo recomiendo y creo que se merece un fuerte aplauso al señor, pues. Gracias. Muchas gracias. Primero, soy la Capristán por esa inteligente y hermosa lectura, y también Rodolfo Ibarra por ponernos en contexto. Ahora vamos a escuchar a Antón Vallemar, cuyo nombre original de pila es Elí de la Cruz Saldaña, y como dice Rodolfo, su avatar es Antón Vallemar. Él ha publicado los libros La Fiesta del Sol, Luna de Sangre, son cuentos que tratan de la guerra interna, y ha hecho una compilación de cuentos escolares, El Fantasma de Punchauca y otros cuentos. Bueno, Elí o Antón de la Cruz, adelante. Elí Vallemar, Antón de la Cruz. En primer lugar, mi agradecimiento a todos los que se han dado el tiempo para estar presentes en esta presentación de esta micronovela. En segundo lugar, expresar mi agradecimiento a los que hicieron la exposición, a Soria Capristán y a Rodolfo Ibarra. Y por supuesto no voy a dejar de agradecer las gestiones, la edición de la obra a Ricardo Virgües. Es con su sello editorial que esta micronovela, que creo que va a generar debate, no sé, en la literatura nacional, porque me estaba preguntando por ahí si había otros precedentes de micronovela. La verdad que ignoro, por eso decía, bueno, será una batalla entre los críticos. Para los que no me conocen, como dijo Ricardo y Rodolfo también, mi nombre de pila, ¿no?, es Elí de la Cruz. Mi nombre artístico, literario, es Antón Vallemar. Con ese nombre, con ese seudónimo, estoy firmando mis obras que estoy publicando. Ya vengo publicando otras obras. Para los que no conocen, esta es La Fiesta del Sol, ¿no? Una obra, un conjunto, un cuentario que está contextualizada en ese pasaje dramático, oscuro que hemos vivido en nuestro país en la década de los 80 al 2000. Son cuentos que versan, ¿no?, sobre esa etapa. También está Luna de Sangre, ¿no?, que es un complemento de esta misma obra. Las dos obras, ¿no?, versan sobre los temas de la violencia. Luego tengo El Fantasma de Punchauca. Este libro es un trabajo más experimental, porque es un trabajo que lo he hecho en el colegio, en el trabajo, ¿no?, donde he dictado clases. Y acá era un reto con mis alumnos, ¿no?, como enseñaba comunicación, les puse el reto de que ellos escribieran sus cuentos de terror, ¿no? Entonces le dije, escriban lo mejor, lo que ustedes puedan
¿no? Redactar, vamos a seleccionar los mejores trabajos y luego lo publicamos. Y es así, es el resultado de su obra. Realmente es interesante el trabajo que ha hecho, porque también se incluyen chicos de 6º grado de primaria, con el que coordiné con su profesora. Y bueno, pues los textos que aparecen son muy bonitos, son muy buenos, ¿no? Y bueno, finalmente, Memorial Mochica, esta micronovela que está siendo presentada. Como ya lo han presentado los expositores, ¿no? Es una obra que recoge un poco de nuestra historia, ¿no? De la cultura mochica, sobre todo la parte artística de los mochicos, de los huacos, ¿no? Y no los huacos en general, porque los mochicas eran expertos, artistas, ¿no? en huacos de diversas expresiones, ¿no? Sobre todo los huacos retratos, por ejemplo, podían expresar realmente en la cerámica, ¿no? Con un detalle increíble, ¿no? Y por supuesto están los huacos eróticos, ¿no? Yo he visto, de lo que he podido leer, investigar, un poco como que hay un velo que se cubre sobre esta parte de los huacos, no se habla mucho. Hace poco acabo de leer un libro de un investigador norteamericano que se basa precisamente en las investigaciones, ¿no? del investigador alemán sobre los huacos y otros restos arqueológicos que se encontró pues en la parte norte de nuestro país, pero no hace referencia absolutamente nada. Se habla de diferentes otros detalles, por ejemplo, de los huacos retratos, de las diferentes cerámicas, pero no habla sobre los huacos eróticos, ¿no? Entonces, mi objetivo ha sido un poco, tal vez, revalorar ese aspecto de nuestra cultura. Por un lado, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? Tal vez revalorar. Y el otro aspecto, ¿no? Es una crítica también. Es una crítica a nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad hablar de sexo es un tabú, ¿no? Es un tabú. Cuando se habla de sexo, la gente se sonroja, etcétera, etcétera, ¿no? En el colegio, por ejemplo, no se habla de ¿cómo se llama?, de sexualidad. Y por eso, como no se habla, a veces tenemos problemas, por ejemplo, de embarazos, ¿no? No deseados, incluso hasta con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una crítica, ¿no?, a nuestra sociedad, ¿no?, precisamente para que de repente se pueda hacer, ¿no?, cursos, ¿no?, en las aulas, en las universidades, se puede hablar sobre este tema. Creo que no es un tema que no nos debe sonrojar, no nos debe dar vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, yo creo que de lo que los expositores han dicho, ¿no?, la obra pues queda ya, ¿no?, para los lectores también, para que de repente puedan accederlo y bueno, pues sacar sus propias conclusiones, ¿no? Sacar ¿no?, si la obra es buena o mala. Bueno, son los lectores que finalmente los que van a calificar. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Antón. Bueno, el libro se encuentra a la venta con firma del autor en el stand 224, que es el stand de la región norte, y también en el stand 222 de la región amazónica. Todavía tenemos unos minutos. ¿Alguna pregunta al autor o a los expositores? Yo puedo hacer una pregunta. Sí, bueno, al autor. En esencia, la micronovela trata del objeto mágico, digamos. Es decir, quien tocaba el huaco erótico
a esa persona le transmitía todo el poder erótico del huaco. Es cierto lo que dicen, que ahora no solo es el huaco, sino también el libro, el objeto mágico, que quien toca el libro, en fin, hay que leerlo con guantes. Sí, por supuesto. De manera anecdótica puedo contar cuando recién salió publicada la obra, me dio la suerte de estar en la tercera Feria Internacional en Wuhan. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de que lo presentaran algunos amigos, ¿no? Escritores muy reconocidos en la literatura nacional huanuqueña. Entonces ahí uno de los expositores fue Samuel Carlos, a quien agradezco la presentación. También estaba Leiva, ¿no? Pero Samuel Carlos decía pues que realmente que a él le había movido las fibras, ¿no? Samuel Carlos ya es una persona ya adulto mayor, ¿no? Y él decía que era como es un texto bien trabajado, despertaba fibras dormidas, ¿no? Entonces, obviamente en el auditorio causó bastante risa, ¿no? Bastante emoción. En ese sentido, creo que con respecto a la pregunta, no sé, pero tengo la impresión de que esa magia de los Heramios Boches, ¿no? que en la historia, ¿no? En la historia de los personajes le causa una perturbación, y creo que como que se ha tomado cuerpo en el libro, ¿no? Entonces yo pienso que hay que tener bastante cuidado para leer el libro. Se recomienda leer con guantes. Gracias. ¿Nadie se anima por otra pregunta sobre este libro Viagra? Perdón, sobre... Bueno, y si no, fuertes aplausos para Zoila, Antonio y Rodolfo. Muchísimas gracias a ustedes. A ver, acá